Buenos días, mi nombre es José Vergara y seré su profesor guía de esta tutoría de química de segundo ciclo. ¿Cómo están? Espero que muy bien y llenos de energía para aprender una nueva materia. En esta tutoría veremos dos contenidos que son, primero, la contaminación atmosférica y segundo, energía y combustibles fósiles. Ahora hablaremos del primer contenido, la contaminación atmosférica, y nos preguntamos, ¿qué es la contaminación atmosférica? Es una condición atmosférica en que ciertas sustancias alcanzan concentraciones sobre su nivel ambiental normal. La contaminación atmosférica es un fenómeno que no solo consiste en la emisión de gases o sustancias, sino que son alteraciones en la atmósfera que pueden producir efectos negativos sobre los seres vivos y vegetación. La contaminación atmosférica tiene dos orígenes, uno natural y el otro artificial. Ahora bien, la contaminación natural del aire se produce por tres fenómenos que son viento fuerte, erupciones volcánicas e incendios forestales. La contaminación del aire por viento fuerte se produce cuando hay temporales. El viento levanta gran cantidad de material particulado que queda en suspensión en el aire y que posteriormente es inhalado produciendo problemas respiratorios. El otro fenómeno corresponde a contaminación natural, son las erupciones volcánicas. En nuestro país cada cierto tiempo tenemos actividad de volcanes, como por ejemplo volcán Lonquimay o el volcán Villarrica. Cuando un volcán entra en erupción, expele a la atmósfera una gran cantidad de material gaseosos, como por ejemplo hidrógeno, dióxido de carbono y metano y otros gases ricos en azufre, cloro y fluoro. También el volcán expele grandes cantidades de agua que al mezclar con el azufre que está saliendo a la atmósfera se produce la lluvia ácida, que veremos en más detalle más adelante. Los volcanes, cuando están en actividad, expulsan gran cantidad de lava, que son rocas fundidas a más de 1500 grados Celsius. Además, expulsan materiales sólidos, como rocas y ceniza, que dañan la vegetación y bosques del área de la erupción. El último fenómeno de la contaminación del aire en forma natural son los incendios forestales. Estos se caracterizan por producirse en forma natural y espontáneas. Los incendios forestales producen una gran cantidad de material particulado y dióxido de carbono como resultado de la combustión. Ahora veremos la otra causa de la contaminación atmosférica, que es de origen artificial. El gran ritmo de desarrollo industrial y tecnológico en los últimos tiempos han traído un desarrollo de la economía e industria basada en los combustibles fósiles, como por ejemplo petróleo y carbón. Su uso indiscriminado por la población mundial ha producido un progresivo aumento de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que no solo genera problemas respiratorios, sino también contribuye directamente al efecto invernadero, que es el principal motor del cambio climático, tema que veremos más adelante. Contaminantes emitidos por la industria y vehículos motorizados como óxido originan la lluvia ácida que tanto daño produce al medio natural. Tenemos dos categorías de contaminación artificial del aire, que son la primaria y la secundaria. La contaminación artificial primaria se produce cuando los contaminantes pasan directamente a la atmósfera desde la fuente que los produce, como las chimeneas de las empresas, escapes de vehículos. La mayoría de la contaminación artificial primaria se produce por la combustión de carbón, leña, gas, metano, petróleo y sus derivados como parafina y benzina. Si la combustión no es perfecta, aparecen como resultado subproductos que contaminan directamente al aire, como por ejemplo monóxido de carbono, hidrocarburos parcialmente quemados y material particulado como carboncillo, hollín, óxido de azufre y de nitrógeno. El smog es una forma de contaminación secundaria que se produce por la acción del sol sobre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos parcialmente quemados. La radiación transforma estos compuestos en sustancias como el ozono, que a pesar de ser necesarias para la atmósfera para filtrar los rayos ultravioletas a nivel de suelo, es altamente tóxico para los seres vivos. Aquí tenemos algunos efectos de la contaminación para la salud. Monóxido de carbono,
Su inhalación produce sueño, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Puede producir coma respiratorio y la muerte. Otro ejemplo son las partículas en suspensión. Son altamente peligrosas, penetran en el pulmón disminuyendo la capacidad respiratoria. Ahora hablaremos del efecto invernadero. Es un calentamiento global del planeta que genera un cambio climático. La atmósfera actúa como un verdadero invernadero, regulando la temperatura del planeta y permitiendo el desarrollo de la vida. El efecto invernadero lo podemos explicar de la siguiente forma. La radiación del Sol penetra en la atmósfera, entregándole la luz y calor necesarias para la vida animal y vegetal. Si la Tierra absorbiera toda la radiación del Sol, el planeta aumentaría enormemente su temperatura y la vida sería imposible. La Tierra refleja y emite parte de la radiación llegada del Sol, pero en menor energía. Entonces la atmósfera actúa como un techo, impidiendo que toda la radiación proveniente de la Tierra se devuelva al espacio. De esa forma se mantiene la temperatura en nuestro planeta. Este calentamiento global del planeta puede tener consecuencias desastrosas como alteración del ecosistema en todo el mundo, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares y casquetes polares con la consecuencia pérdida de recursos hídricos, evaporación de lagos y ríos, desaparición de especies vegetales y animales. Ahora veremos la lluvia ácida. La podemos definir como cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede presentarse en formas como nieve, niebla y partículas secas que se posan sobre la Tierra. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas que funcionan a carbón, generadoras de electricidad de fábricas. Pero ¿cómo funciona este efecto? El ser humano, al quemar combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. Estos reaccionan con agua, oxígeno u otras sustancias presentes en el aire para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Su efecto mayor se presenta sobre lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. Por lo tanto, la forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la originan, es decir, disminuir el consumo de combustibles fósiles. Pero ¿cómo podemos realizar esto? Mediante el ahorro de energía. Por ejemplo, disminuir el consumo de electricidad en los hogares. Menos químicos emitirán las centrales eléctricas. Disminuir el uso de automóvil, utilizando transporte público, utilizar bicicleta o caminar siempre que sea posible. Ahora veremos el ozono. La molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. Se crea en la estratosfera, donde los rayos solares de energía golpean el oxígeno y causa que la molécula se divida en 2 átomos de oxígeno. Si uno de los átomos de oxígeno se encuentra con otra molécula de oxígeno, se unen con el formato de ozono, que tiene 3 moléculas de oxígeno. La principal característica del ozono es que se trata de una molécula encargada de filtrar los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Las actividades industriales, especialmente en el ámbito de la refrigeración, han producido un aumento en las emisiones de compuestos clorofluorocarbonados, los bien conocidos CFC. Los CFC se utilizan como impulsores o propelentes en aerosoles y extintores. Los CFC, al romper la molécula del ozono, provocan que el ozono no se recupere a la misma velocidad que se desintegra, lo que provoca un aumento en la radiación ultravioleta que ingresa al planeta, con los consecuentes riesgos para la salud humana y aumento de la temperatura. ¿Qué efectos tenemos con la destrucción del ozono? Cáncer a la piel, la más frecuente a nivel mundial, ocupando el 10% de todos los cánceres. Quemaduras provocadas por la exposición al sol directo. Envejecimiento prematuro de la piel. Ahora veremos el segundo contenido de esta tutoría, que es energía y combustibles fósiles. Trataremos de contestar la pregunta: ¿cuánto petróleo queda en el mundo? Según algunos estudios del año 2002, indicaban que quedaban en el mundo 1,1 billones de barriles de crudo por extraer. Como dato, les comento que un barril
un barril equivale a 159 litros de crudo. Si seguimos al ritmo actual de consumo de petróleo, este se agotará alrededor del año 2043. Esta dependencia se evidencia con el siguiente dato. En 1980 la producción mundial era inferior a 1 millón de toneladas. Hoy la producción supera los 3.500 millones de toneladas. Pero, ¿por qué sube el precio del petróleo? El petróleo es una energía agotable, donde su consumo aumenta en momentos de auge económico. La demanda presiona la oferta y sube los precios. Además, la presión de los países de la OPEP, que reducen o aumentan la producción de crudo según sus necesidades. Como dato, la OPEP es la sigla que identifica a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue fundada en 1960 y que reúne a 12 países. La importancia del petróleo se debe fundamentalmente a que durante siglos el desarrollo tecnológico, industrial y económico de la humanidad ha estado basado en el uso de combustibles fósiles como el petróleo, carbón, mineral y el gas natural. Estos combustibles se denominan fósiles porque su formación se produjo a través de millones de años a partir de materia orgánica proveniente de animales y vegetales muertos. Durante todo este tiempo de evolución, diversas capas de lodo y sedimentos fueron cubriendo estos restos orgánicos, lo que sin oxígeno se fueron descomponiendo, transformándose en moléculas de hidrocarburos, que de acuerdo a la profundidad y presión dieron origen al petróleo, carbón o gas natural. El uso indiscriminado del petróleo realizado por el hombre lo ha convertido en un bien cada vez más escaso y costoso. Se habla de crisis energética por la acelerada disminución de las reservas mundiales de este combustible. Debido a la complejidad de su mezcla, el petróleo crudo necesariamente debe ser refinado antes de su uso. El principal método de refinación del petróleo que sale del fondo de la tierra es la destilación. La destilación es la operación fundamental para el refinado del petróleo. Su objetivo fundamental es conseguir mediante calor separar los diversos componentes del petróleo crudo. Los productos más conocidos provenientes de esta destilación del petróleo crudo son gas combustible, gasolina, nafta, queroseno, diésel, fuel oil, aceite lubricante y bitumen. Existen varios sistemas de destilación. La destilación atmosférica, en este proceso el crudo es precalentado por el calor recuperado del mismo proceso. Después pasa a un calentador directo. Posterior pasa a la columna de destilación vertical o torre de destilación, a presiones ligeramente superiores a la atmósfera y a temperaturas comprendidas entre los 343 y 371 grados Celsius. La nafta o gasolina de distribución directa se toman en el rango de ebullición superior de la torre. Las fracciones de rango de ebullición intermedio se extraen en la sección intermedia de la torre y se envían a las operaciones de acabado para su empleo como queroseno, diésel, combustible para aviones a reacción, material de craqueo, catalítico y productos para mezclas. La destilación al vacío se produce a una presión reducida al destilar el crudo proveniente de la torre atmosférica. Una torre al vacío de primera fase produce material base para aceites lubricantes. Una torre al vacío de segunda fase, que trabaja a un menor vacío, destila el excedente de la torre atmosférica, que no se utiliza para procesos de lubricante, y el residuo sobrante de la primera torre de vacío. Ahora veremos las columnas de destilación. En las refinerías hay otras torres de destilación más pequeñas, que son columnas diseñadas para separar productos específicos y exclusivos que trabajan bajo los mismos principios de las torres atmosféricas. Por ejemplo, la torre pequeña de burbujeo, llamadas torres rectificadoras, que utilizan vapor para eliminar vestigios de productos ligeros, como gasolina, de corriente de productos más pesados. Bueno, hemos llegado al final de la presentación, espero les ayude a su estudio y estoy disponible para ayudarlo en lo que necesiten. Muchas gracias.